Antes de empezar, les quiero hablar sobre Honeygain. Honeygain es una página en donde se puede ganar dinero, siempre que tu PC o tu celular esté conectado a internet. Solo debes tener la página o la app iniciada, y listo, empezarás a ganar puntos, que luego canjeas por dinero. Puedes estar viendo vídeos, animes, leyendo mangas e irás ganando puntos. Dejo enlace en la descripción por si gustan, pero no les voy a mentir, no se van a hacer ricos o podrán vivir de eso, es solo un ingreso extra que les puede servir para pagar YouTube Premium, Spotify, o alguna otra plataforma como Netflix o Crunchyroll. Gracias a todos los que ingresen usando mi link, de esa manera están apoyando al canal. Capítulo 16. Correr y correr, eso era lo que hacía el grupo de Sona. Hace más de 15 minutos que se separaron de Ise para dirigirse donde estaba la Dr. Orihime que, según Leónidas, estaba tratando de revivir al dios creado por los habitantes de Nu, Yaldabaoth. Irina estaba muy nerviosa, ella sabía que en el siglo I los creyentes de esa época creían que Dios y su Dios era uno guerrero y uno que usaría su poder para imponerse en el mundo, cosa que fue desmentida por Jesucristo con el mensaje de paz y amor que daba. En la actualidad se sabe que el Dios bíblico en verdad era un ser que deseaba la paz sobre todo y no una guerra y, sin embargo, el miedo que Yaldabaoth imponía con su mero nombre no era algo para poder ignorar y es decir, si bien nunca hubo registros en la iglesia de que en verdad existió, no se podía negar que un ser que podría ser un dios y era algo difícil de digerir. ¿Cuánto falta? Ayane no veía el final del enorme pasadizo en el que habían entrado hace unos 5 minutos. Había algo raro en este pasillo y casi parecía que había energía recorriéndola. No tengo idea, pero quejarnos no nos hará llegar más rápido. Sona miraba las paredes mientras corría, esos pulsos de energía la ponían nerviosa y ya llevaban con 3 minutos de duración. Lo más raro de esos pulsos de energía era la esencia que emanaban. La demonio sabía con solo sentirlas que eran malas vibras y no pudo pensar más en eso al ver finalmente el final del maldito pasillo. La luz que había al final cegó a todos tras cruzarla unos segundos y tras acostumbrarse a la luz y todos se quedaron sin habla por lo que veían y... Veo que son los primeros en llegar y, la Dr. Orihime estaba en lo que sería la plataforma de lanzamiento de lo que sería una nave espacial y solo que no había una nave exactamente. Lo que había atrás de ella era un ser colosal y enorme hecho de plata y oro, no tenía rostro y solo una máscara en su cara y lo que parecía ser un halo en sobre su cabeza hecho de metal con pequeñas alas. En su espalda había un par de alas enormes y dentro de estas otros 2 pares más pequeños. Su apariencia casi humana hacía denotar que fue construido con la intención de mostrar que la humanidad desciende de la divinidad y había varios cables incrustados en su pecho donde la energía que recorría la zona era mandada al coloso frente a ellos. Eso es y... sorprendente, ¿verdad? La científica miró el miedo en los recién llegados y sonrió. Este es el dios creado por los habitantes de Mu y resulta irónico que el término Yaldabaoth fuera usado por los creyentes del siglo I y de seguro uno de ellos oyó el nombre en algún otro lugar. La mujer vio la cara de confusión de los jóvenes y suspiró. Digamos que el nombre usado en esos textos fueron tomados por su gente tras leer unos textos dejados por los sobrevivientes de Mu y en pocas palabras este es el Yaldabaoth original y... no me interesa lo que digas, no dejaré que despiertes esa cosa. Sona lanzó un dragón de agua hacia el gigante, pero grande fue su sorpresa al ver que el ataque se desintegró antes de impactar con el gigante. ¿Qué diablos? Jajaja, sorprendida. Déjame decirte que no importa lo que hagas y la magia no sirve contra el dios de Nu, ya que, al ver mejor el pecho del gigante se pudo ver que había algo incrustado y una persona y, mi fiel Oro le está dando a ese dios su poder. Se vio con horror como lo único que se veía del tal Oro era la mitad del rostro y una mano y la parte de la cara que se veía era como de metal y Irina se cubrió la boca para ahogar el grito que quería dar mientras Sagi tragó saliva al ver eso. Poco a poco el tipo estaba siendo absorbido por el coloso. ¿Cómo puedes hacer algo tan cruel? Era tu sirviente. La Kunoichi gritó furiosa e indignada por la crueldad de la mujer enfrente suyo, quien solo seguía sonriendo. Esto es por lo que he vivido todos estos años y más de 15 años de espera al fin han culminado. La mujer parecía importarle poco lo que le decían, solo veía con alegría como el gigante seguía obteniendo más energía. Estás loca. Despertar a esa cosa no solo hará que los humanos comunes sepan de la existencia de lo sobrenatural, sino que puede haber una guerra, una que puede acabar con todo.
Y eso es lo que busco y, las palabras de la mujer sorprendieron a Sona, eso es exactamente lo que busco. La voz llena de odio de la profesora hizo que todos se queden estáticos y, no sabes cuánto deseo que este podrido mundo con sus podridos habitantes desaparezca y Yaldabaoth será quien haga mi sueño realidad. Sona iba a decir algo cuando de repente 3 destellos de luz cercanos a ellos salían del suelo, de estos se pudo ver que aparecían varias personas y en uno se vio a Rías y su grupo, en otro a Rabel con las demás y en el último a Keno con las últimas miembros faltantes. Veo que al fin llegaron, la mujer parecía complácida al ver al grupo completo y casi. Rías. Sona, me alegro de... ¿Qué es esa cosa? La pelirroja se quedó helada al ver al coloso frente a ella y los recién llegados miraron con miedo al gigante frente a ellos y que además había lo que quedaba de una persona siendo absorbida por el pecho del robot. Es Yaldabaoth y el dios de Nu. Las palabras de la Sitri hizo que muchos se sorprendiera, y no se molesten en atacar con magia y la nulifica, ya lo intente y de seguro resiste ataques físicos también. Bien deducido, mi querida Sona, bien deducido. La mujer aplaudió la deducción de la demonio, cosa que no le vino de gracia a Rías. ¿Te parece un juego? Si eso es en verdad un dios, lo único que harás tras despertarlo será crear un caos no solo en el mundo humano sino también a las demás facciones. Crearás un caos. A veces el caos es la mejor forma de deshacerse de las malas raíces, joven Gremory. Rías miró confundida a la mujer, no creas que hago esto solo por locura y lo hago porque deseo que este podrido mundo sienta un trozo de mi desesperación y de mi dolor. ¿De qué dolor hablas? ¿A qué no pudo captar en la voz de la mujer una enorme tristeza tras todo ese odio? Este mundo es un lugar podrido y uno en donde no importa qué o quién seas, las injusticias de este pueden caer sobre cualquiera y no importa si eres alguien bueno, alguien que dedicó su vida para hacer de este un lugar mejor y no y el mundo y su gente que lo habita solo dan desgracias. La doctora se dio media vuelta para acercarse al gigante y observó lo poco que quedaba visible de Olou y cada joven no se movía, sentían que de hacerlo el gigante enfrente de ellos despertaría y o que tal vez ya lo esté y solo esté esperando órdenes o la oportunidad de atacar. Yo era como ustedes y una joven que disfrutaba de su vida y que no le preocupaba el futuro y solo disfrutaba el ahora y, la melancólica mirada de la mujer hizo que todos se pongan atentos. Yo era la única hija de una familia común en Estados Unidos, una de clase media alta en Los Ángeles y no teníamos lujos pero y éramos felices. Mi padre era un científico y buscaba mejorar el estilo de vida de los menos afortunados y una de sus ideas era crear prótesis orgánicas y mi madre, ella nunca estuvo conmigo y falleció cuando era muy pequeña y solo la conozco por fotos pero aún así mi padre hizo muchos esfuerzos para criarme balanceado su trabajo con los momentos conmigo y era mi héroe, mi modelo a seguir y deseaba ser como él y por ello, en mi último año de secundaria me decidí a entrar a la mejor universidad de Estados Unidos y seguir los pasos de mi padre. Fue en uno de los seminarios que esa universidad daba donde lo conocí. Altair era y un chico único, la sonrisa de la doctora era una de verdadera felicidad. Rías y muchas presentes no pudieron sentir empatía con ella, ya que ellas sonreían de la misma manera cuando Altair ya estaba en su segundo año de estudios de ingeniería química y era un prodigio y la beca que tenía era una muestra de ello. Nuestro encuentro fue más casualidad ya que choqué con él cuando estaba de salida pero eso bastó. Sin notarlo empezamos a estar en contacto y cada vez que estaba con él todo era especial y mi padre aprobaba la relación ya que veía en Altair a un buen muchacho y yo en verdad lo amaba mucho y, en eso la cara de la doctor pasó a una de melancolía, pero todo eso se acabó y todo eso terminó el 11 de septiembre del 2001 y... El atentado contra las Torres Gemelas y, Kiva respondió por inercia y ese día marcó para muchos el inicio de algo y que el mundo no estaba en paz ya que siempre hay uno o varios individuos que hacen actos como estos. Mi padre y Altair fueron a una reunión de negocios con inversionistas que querían apoyar los proyectos de mi padre y Altair fue invitado a participar y yo obviamente me quedé en casa para seguir con mis clases y lo que no imaginé fue ver en las noticias sobre el atentado hacia las torres y el lugar donde mi padre y novio estaban y, la mirada de cada persona en el lugar se endureció, 2.973 muertos y entre ellos mi padre y Altair y, la mujer miró a los jóvenes con unos ojos carentes de vida, todo por un grupo que buscaba expresar su libertad, su justicia, la voluntad de su Dios y ese día algo de mí murió, aún tras ingresar a la universidad y tras tratar de seguir con mi vida solo vi como el mundo se seguía hundiendo en luchas por poder, religión y dinero.
Fue entonces que descubrí la teoría de las Zooparts y la relación de estas con fenómenos del mundo y descubrí que los demonios y ángeles existían así como los dioses y tras unos años descubrí que ustedes también por sus ideales y creencias tuvieron una guerra que casi los destruye ¿o me equivoco? Rias y Sona bajaron la mirada, era verdad y los demonios que participaron en la guerra lo hicieron porque deseaban mostrar su poder o simplemente estaban en contra del dios bíblico. Los ángeles lucharon para proteger sus ideales pero al mismo tiempo ocasionaron muchas muertes y ni que hablar de los ángeles caídos y en eso notaron que no solo los humanos sino que ellos también eran razas que contribuían al conflicto. Con los años y traté desesperadamente de traer a mi amado y a mi padre, al menos como unos robots y tenía toda la información y tecnología que adquirí tras examinar las habilidades de ustedes los demonios y ángeles para hacerlo pero era inútil, lo único que creé fueron máquinas que no tenían nada y solo cumplían órdenes y uno de los robots se descompuso mientras el otro lo volví mi sirviente y Ollou, la doctora miró lo casi nada que quedaba de su súbdito, él es la copia robótica de Altair y a pesar de eso y no sentí nada y solo un vacío en mi corazón y por eso lo nombré Ollou. Con los años le instalé un dispositivo que le permite negar magia en cierta medida y aún así mi vida era solo y nada y ni con la fama y todo era peor al ver como cada día el mundo solo se hunde más en sus conflictos estúpidos y al ver eso y decidí que el mundo sufrirá antes de desaparecer y... En eso un temblor se hizo presente mientras los cables conectados al coloso se desprendían de su lugar para caer al suelo ocasionando un enorme temblor. Es mocoso de Cao Cao se interesó en mis investigaciones mientras que yo y lo hice en sus conocimientos y accedí a ayudar en su estúpido ideal de héroes pero solo buscaba una manera de cumplir mi meta y la encontré, la doctora vio como lo último de Ollou era absorbido y una enorme sonrisa se dibujó en su rostro, encontré los datos de Mu y de su dios y un dios creado por sus habitantes con la única misión de destruir el mundo creado por las demás religiones y hacerle ver a los humanos que sus ideas de libertad y justicia son solo tomadas por las creencias de Dios es que no les importa el mundo. Tomaron los datos de cada dios principal y crearon un programa que le permitiría a este gigante poder luchar contra ellos los temblores se hicieron más fuertes y los jóvenes hacían esfuerzos en no caer. Los habitantes que no estaban de acuerdo con esto se rebelaron, sellaron a Yaldabaoth y a los otros 3 robots en este lugar. Una guerra civil, eso fue lo que pasó y... El coloso se empezó a mover y primero un brazo tomó la viga que tenía restringida una de sus alas y la arrancó para acto seguido usar su otra mano para destruir la otra viga. Cada uno de los jóvenes empezó a temblar por inercia y el poder de esa cosa era enorme y Rias y Sona podían distinguir ese nivel como el de un demonio de clase suprema y el poder de un dios en el peor de los casos y ambas jóvenes sabían que sus hermanos deberían pelear con esta cosa con una buena parte de su verdadero poder si querían ganar y lamentablemente ellas y los presentes carecen del nivel para hacer tal hazaña. Los que sobrevivieron lo sellaron y mandaron esta isla al cielo y con la esperanza de que nunca sea descubierto pero y eso ya no importa y... Yo logré despertar a Yaldabaoth y con su poder este mundo corrompido será destruido. Yaldabaoth hizo un último esfuerzo y se liberó completamente, sacudió sus brazos hacia las paredes del lugar para pararse y mostrarse con todo su esplendor y medía casi 20 metros y era una locura pensar que esa cosa fue creada por humanos y el techo cayó totalmente para dejar ver el cielo y por alguna razón este era casi del color del atardecer y si era por ser esa hora del día o por el poder de esa cosa, no se sabe pero aún así el ambiente que daba era como el de ver a un ser divino descender y... Todos sufrirán un pedazo de mi dolor. Primero el mundo humano pagará por sus pecados. La mujer estaba sobre una plataforma flotante que la ponía al nivel de la cabeza del coloso, pero y no dejaré a los altos mandos de las facciones sin un buen espectáculo y... Les mostraré lo que pasará a los que se oponen a mí. Ustedes mocosos serán los conejillos de indias más indicados, que sus líderes vean su muerte y su desesperación. Yaldabaoth alzó su mano derecha y de esta salió una especie de pulso electromagnética y... Al mismo tiempo que eso pasaba se pudo ver que las imágenes de Yaldabaoth en lo que sería una isla flotante hizo que cada líder de cada facción que veía eso se quedara sin habla y los dioses más antiguos no creían lo que observaban y ese ser mecánico era tan poderoso como un dios. En el cielo, Miguel no creía que algo de la tecnología de su padre estuviera incrustada en esa cosa. Hermano, ¿y qué es eso? Gabriel miraba la imagen del coloso con nervios, sus demás hermanos también lo hacían y esa cosa era una abominación. La imagen del deseo humano por ser dioses, el líder de los ángeles miraba con seriedad esto y la idea de mandar un grupo de ángeles o ir él mismo a enfrentar esa cosa estaba en su mente y en eso ver a Irina con un grupo de jóvenes a los pies de ese coloso lo asustó y esto se veía mal.
en el inframundo y la imagen era vista en todos lados y... Sotán. Serafall, quien estaba en una grabación de su show televisivo, empujó con fuerza al pobre director al ver a su hermana menor y a Rías enfrente a ese coloso de gran poder. ¿Qué está pasando? La Mahou sacó un círculo de comunicaciones y en eso se vio a 3 personas y los otros Mahou, Sir Zetsch-chan. Lo sé, Serafall, y yo también lo estoy viendo y en efecto, todos los líderes de las distintas facciones lo están viendo. El Mahou carmesí estaba serio, ver a su hermana menor y su nobleza frente a ese coloso lo puso furioso. Me da igual las otras facciones, hay que ayudarlos. Serafall, y entendemos eso. Ajuka Belzebub miró a su amiga con seriedad, pero no podemos ir hacia allá sin un plan o saber qué está pasando exactamente y solo crearíamos caos en el mundo humano. Qué sueño, y mejor dejemos las cosas así. El dormilón Falbium Asmodeus solo seguía con su actitud despreocupada. ¿Y cómo es posible que este tipo sea un Mahou? Deja de holgazanear por una vez en tu vida. El grito de Serafall le quitó el sueño al Mahou, primera vez que la veían con esa actitud, y aunque claro, esto involucra a su querida Sona y no sorprende. Los 4 Mahous no eran los únicos en hablar sobre esto, y Zeus y el Olimpo, Odín y los dioses nórdicos y incluso el folclore en Japón y la religión hindú y todos los seres de gran poder veían al coloso enfrente de ellos. ¿Qué era? Al parecer despertó el dios falso y, en una montaña alejada de toda civilización, Shiva miraba la escena proyectada con intriga y, me cuesta creer que exista alguien tan tonto como para despertar a esa amenaza y, el dios de la destrucción miró el cielo en dirección de donde estaba la isla. Por ahora el mundo humano no había notado nada aún, y lo mucho que te costó ensayar todos los medios para que esto no pase y bueno, veamos cómo avanzan las cosas y veamos si la generación actual puede proteger su futuro tal como tú lo hiciste en su momento hace más de 2000 años y tal vez es por esto y mucho más que regresaste como el Sekiryutei actual y no es así. Viejo amigo, el dios sonrió con emoción y saber que el humano que le dio un reto estaba de vuelta y que este sería su primer gran reto era algo y digno de verse. En Grigori, Azazel miraba al coloso con seriedad y en verdad esperaba que Ise y los demás salgan de esto y o que al menos logren darles tiempo de mandar refuerzos para enfrentar a esa cosa, aunque eso haga que las demás facciones sean visibles al mundo. Rean junto a Penemu veía la escena desde lo alto de un acantilado y era increíble que esa cosa sea capaz de mandar imágenes y mostrarlas a quienes desea y la electromagnética era interesante. Esto es, sí, la mujer no creía lo que se mostraba y era una pesadilla. Si esto llega a peores, nuestra situación será vista por los humanos. ¿Y dónde está Ise? Tranquila y dejemos que ellos se encarguen y, la mujer miró incrédula a Rean, te recuerdo que esta generación debe de aprender a velarse por sí solos y con respecto a Issei ya lo conoces, llegará en el momento justo. Rean siguió mirando las imágenes con calma y, recuerda Issei, si deseas ganar tú mismo esta batalla sin involucrar a las demás facciones y dispones de solo 5 minutos y... Jajajaja, ahora todos verán sus muertes mocosos, ustedes serán el pilar para la verdadera paz. La profesora gritó con emoción al mismo tiempo que el coloso se preparaba para el combate. De su espalda salía 4 barras articuladas de acero, en 2 de ellas había espadas, una pistola en una de ellas y en la última una especie de cáliz. Alcen vuelo. Sona gritó al ver que una de las espadas iban hacia ellos. Todos los que podían volar ayudaron a los que no mientras el arma partía el suelo por a mitad y Asia, que era sostenida por Ray, miró con miedo el resultado del ataque. Esto es malo. ¿Y dónde está Ise? La pelirroja miró a su amiga al mismo tiempo que esquivaba un ataque del robot por los pelos, ya que la onda de corte de la espada logró cortar una montaña a los lejos de donde estaban y se vio y... Está luchando con ese Leónidas, nos alcanzará cuando termine. Sona creó una lanza de agua y se la mandó al coloso, que solo la recibió sin importar nada. Rayos, los que ataquen a distancia usen sus mejores hechizos, los de rango cercano tengan cuidado. Asia, Rabel, ustedes curen a los heridos. Ambas chicas asintieron a las palabras de Rías y era hora de una lucha a muerte. Los que atacaban cuerpo a cuerpo prepararon sus armas o puños para luchar. Kiba y Zenobia fueron hacia el dios con velocidad y cuando vieron que la pistola los atacaba con poderosas ráfagas de energía hizo que ambos dieran un salto al costado. Ayane y Koneko corrieron a través de los escombros y cada una le dio una patada al pecho del coloso, que ni se movió a pesar de la fuerza del ataque y con aleteo de sus alas se deshizo de esos estorbos haciendo que ambas choquen contra los muros. Kiba y Zenobia corrieron sobre los brazos extendidos del dios hacia su cara para luego dar un corte con sus espadas y grande fue su horror al ver que el metal de la máscara no tenía ni una rajadura.
En eso lo que sería un pulso de energía proveniente del cuerpo del coloso expulsó a ambos de ahí mientras ellos caían al suelo con fuerza y heridas hechas por el impacto. Pagarás por eso, Nia. Kuroka creó un aro de fuego repotenciado por Senjutsu y lo lanzó hacia el robot que solo apuntó con la pistola y disparó una ráfaga que superó el ataque de la Necómata y fue hacia ella. Kuroka esquivó el ataque por los pelos mientras observaba con detenimiento al gigante. Está jugando con nosotros y... A un lado del robot Aki y Fai atacaban con balas elementales y ataques mágicos de nivel medio. Cada ataque impactado era recibido por el coloso sin ningún problema y eso era un problema y... No estamos yendo a ningún lado. Deja de llorar y pelea. Kaori le gritó a Sagi mientras Aki se ponía al lado de ambos. Fai seguía atacando a distancia junto a Keno que lanzaba varias ráfagas de electricidad contra Yaldabaoth. Asia y Rabel ayudaban a los heridos con lo que podían, tiempo no tenían y ese coloso seguía atacando. Promotion Queen. Los 3 Pawn se promocionaron a la pieza más poderosa, sintieron un aumento general en todos sus factores de combate y nada exponencial como con las otras piezas, pero en este caso era mejor esto. Los 3 Pawn atacaron en equipo, Sagi usaba su Sacred Air para atrapar la espada del coloso mientras Kaori atacaba con su katana la articulación del codo derecho en un intento de limitar su movimiento. Aki atacaba con balas rápidas y potentes a la cara del gigante, pero al ver que esas 3 hormigas eran una molestia lanzó un disparo al aire y la bala en el cielo se volvió varias ráfagas de luz que cayeron al suelo. Los 3 jóvenes se fijaron de eso y trataron de esquivar los ataques, pero estos al caer al suelo creaban explosiones que los afectaron en gran medida haciéndolos caer al suelo muy heridos. Oye, nadie lastima a mis amigos, Dios de mentira. Irina estaba en su modo ángel, cosa que sorprendió a varios. La castaña voló hacia el gigante con Excalibur Mimic en mano, esquivando los ataques de energía de la pistola de Yaldabaoth. Irina logró hacer un corte preciso en el pecho del dios. Sin embargo, la alegría le duró poco y el cáliz que había en su otra extremidad brilló ligeramente y el corte tan rápido como fue hecho desapareció. ¿Qué? Cuidado, Irina. Ayane saltó hacia ella al ver que el puño del robot iba a impactarla. La Kunoichi salvó a su amiga de un ataque peligroso tras atraparla con sus brazos y hacerla caer, pero la fuerza del golpe creó una corriente quemando a ambas a un lado. Maldición. Muñeco de mierda. Rai creó 2 lanzas de luz de casi su tamaño y las lanzó al enemigo enfrente hacia su rostro. El impacto de la primera fue nulificado, pero el de la segunda sí tocó al robot y dejó una ligera marca en el rostro del gigante, daño que fue inmediatamente reparado por la energía del cáliz que éste sostenía. Rias y Sona vieron eso con rareza y... ¿No que nulificaba magia? Eso es lo que vi, a menos que Rainare ataca de nuevo con tu lanza, 2 veces. ¡Ah, qué mandancia! La Kaido hizo el mismo procedimiento. Ambas lanzas fueron contra el coloso y lo mismo ocurrió y Sona captó todo en un instante y... -1 segundo y tras nulificar el primer ataque se crea un intervalo de 1 segundo donde la magia lo puede dañar. La demonio llegó a esa conclusión tras ver cómo Yaldabaoth se regeneraba del último daño. ¿1 segundo? Eso no da tiempo para nada. Rias y Sona esquivaron un ataque de la espada del robot que creó tal fuerza que rasgó los uniformes de ambas. Necesitaríamos un ataque de distracción y uno muy potente para darle una sincronía envidiable. No se me ocurre más, Rias. Kaichou, no creo que Asia y Rabel resistan mucho en curar a los demás. Yura apareció en el campo de batalla al lado de un recuperado Kiba y Zenobia. Ambos Knight fueron a apoyar a Kuroka y a Keno que atacaban al gigante con lo que tenían sin mucho éxito y el intervalo de 1 segundo no era de mucha ayuda si carecían de un plan. Koneko también había vuelto al combate, esta vez lanzando los trozos de piedra que había en la zona y barbárico, pero era lo que había. Los ataques físicos eran curados por ese maldito cáliz, todos lo sabían y trataba de destruirlo, pero la magia no funcionaba y querer atacar con golpes era un suicidio ya que esa cosa tenía una defensa casi total. Maldito robot. Rias lanzó varias ráfagas de poder demoníaco junto a Sona que hacían lo que podían para crear una apertura y atacar. Fai hacía lo mismo con su magia e incluso relevó a Rabel en curar a los heridos mientras la Phoenix atacaba con su fuego. Asia estaba respirando con cansancio y la rubia nunca había usado su Sacred Gear de este modo. Fai estaba curando a Irina mientras Asia curaba el hombro dislocado de Ayane. Ambas al verse mejor volvieron al ataque, esta vez con más cuidado, y Asia cayó de rodillas al suelo mientras Fai la ayudaba a no caer. Asia-san. La maga veía a la monja con ojeras y estaba al límite y la batalla de resistencia era inútil y...
Jajaja, rindans mocosos, solo están retrasando lo inevitable. No son nada ante el poder de un dios. Cállate, ni creas que nos rendiremos sabiendo que solo crearás caos. Rías voló hacia el robot y creó con su poder demoníaco la misma técnica que usó en su último combate. Akai no Shishi Senkou. El ataque impacto en la espada del coloso hizo que el arma sea mandada hacia atrás ante el asombro de la humana que observaba todo desde arriba. Rías en eso intentó otra vez atacar, pero Yaldabaoth ya había previsto eso. En vez de atacar físicamente, atacó con su pistola. Rías esquivó el ataque por los pelos mientras este creaba una explosión a lo lejos, pero el dios no había dejado las cosas así y alzando su puño lo lanzó hacia la heredera Gremory. La chica cerró los ojos para prepararse para el impacto, pero de repente sintió como algo la tomaba en sus brazos y la sacaba del peligro. La sensación de caer a tierra la hizo alzar la vista y se encontró con dos ojos de distinto color, y uno amarillo y uno verde, y el poseedor de ambos la tenía cargada en el estilo princesa. Y vaya, y al fin te muestro. Sí, la profesora sonrió con gracia mientras Yaldabaoth miró al recién llegado y se. Rías gritó de alegría al ver al castaño, quien la puso en el suelo, pero su cara cambió a una de preocupación al ver la sangre en la cara del joven y al verlo bien, y notó cortes en su armadura, y primera vez que lo veía así. Lamento la tardanza, Rías, y el joven no quitaba su vista del coloso frente suyo y algo en su interior lo hacía estar muy alerta. Todos los demás estaban felices de ver a su amigo bien, pero también el impacto de verlo tan lastimado no pasó desapercibido por nadie. Y veo que Leónidas te dio problemas, Sekiryunutei. El dolor no es nada nuevo para mí, y por lo que veo el poder que sentí sin duda es de este enorme robot. Sin duda, compañero, y este ser es fuerte, aunque veo que se está conteniendo. Las palabras de Drake hizo que el castaño mire con más atención al robot, quien también lo veía con detenimiento. Ise se llevó su mano al ojo derecho al sentir un pulso en este, y Rías miró a Ise y vio que dicho ojo brillaba, pero el izquierdo no lo hacía. Maldición, y estar frente a esta cosa me está afectando. Hey, asustado por el ser ante ti. No me sorprende, y vamos, Yaldabaoth, muestra tu poder. La mujer dio sus órdenes y unas que el robot no obedeció, y Yaldabaoth. El gigante seguía viendo a Ise y en eso se movió un poco para luego destruir lo que quedaba de los muros que le limitaban el movimiento, y se alzó un poco en el aire y al fin llegas, Sekiryunutei. La voz que venía del robot hizo que todos se asombraran. Hablaba. Incluso la misma profesora estaba sorprendida, por no decir menos. ¿Por qué no me sorprende que sepas de mí? Simple, y soy consciente de todo lo que ha ocurrido en los últimos milenios y de todo. El dios miró a la mujer y soltó una ligera risa. ¿Y tú, humana insignificante, creíste que en verdad te obedecía? Solo te seguí el juego, dije. ¿Te crees con el derecho de juzgar a los humanos que actúan base de sus emociones cuando tú eres igual a ellos? ¿Cómo? En efecto, y tu odio y deseos de venganza nublan tu juicio, y eres solo una humana tonta y sentimental y del tipo que más detesto. Yaldabaoth hizo uso de su poder y mandó a la mujer al suelo con tal fuerza que quedó inconsciente ante la indignación de todos. No debiste de atacarla. Y se miró al dios con rabia, quien solo soltó una risa. Hey, esa mirada tuya, y me recuerdas demasiado a él, y en especial ese ojo derecho tuyo. Yaldabaoth se elevó más mientras los demás se preguntaban de qué hablaba. Veo que ellos no saben lo que eres en verdad, y interesante, y eso no te concierne. Y Ise se puso en guardia mientras los demás hacían lo mismo. Asia, ve con esa mujer y ponla a salvo y quédate con ella. Pero Ise-sani. Hazlo, Asia, y estas heridas no me molestan, y tú ya no tienes poder mágico para seguir usando tu Sacred Gear. La rubia miró con duda al castaño para luego ver a Rías, quien solo asintió. La chica aceptó la orden y fue con la inconsciente mujer mientras los demás esperaban las órdenes de Ise, quien respiraba agitadamente. Y se te ve cansado y es una lástima, y aún así te haré pedazos y crearé un mundo con un orden absoluto. Lo siento, y la idea de que me digan qué hacer va en contra de mis creencias, y además Ambos ojos del joven brillaron en señal de desafío. No eres alguien que me agrade mucho, dios de mierda. Jajaja, esa mirada es idéntica a la de él, y muéstrame lo que puedes hacer, y Sekiryunutei. Al mismo tiempo que esto pasaba, los observadores a distancia de esta batalla miraban expectantes cómo se desarrollaría todo ahora con la llegada del Welsh Dragón, que, dicho de paso, se veía agotado tras una reciente pelea, pero había una duda: ¿y por qué el dios estaba tan interesado en él?
Dicha pregunta rondaba por la cabeza de Balí Lucifer y el actual Akuryukou, el más poderoso por cierto, veía con interés la pelea y sentía envidia de que el Sekiryutei, el más poderoso también en lo que tiene entendido, vaya a luchar contra ese ser y él quisiera ir a pelear pero las órdenes del consejo le impedían la salida del inframundo por ser el hijo del Lucifer actual, aunque sea solo en nombre. Odio las reglas de la sociedad demoníaca. Balí era un amante de las peleas y ver cómo Ise volaba y luchaba contra el dios hacía que sus deseos de luchar crezcan. Sé paciente Balí, nuestra lucha contra ellos ocurrirá y solo sé paciente. Eso sí es que sobrevive a la lucha contra ese dios y siendo sincero sin el Juggernaut Driven y yo podría ganar y, Balí vio como Ise esquivaba la espada de su atacante al mismo tiempo que ayudaba a Kiba y Zenobia a repeler la enorme arma, y por lo que he visto, su poder mágico no es excepcional y está por debajo del promedio, no creo que pueda activar ese poder sin sacrificar su vida y su sanidad. No estaría tan seguro de eso Balí, el dragón blanco dio su opinión. Balí solo siguió viendo la lucha donde se observaba cómo Ise salvaba a Kuroka y Yura de un ataque de la pistola. Si de algo estoy seguro es que el actual poseedor de Drake es alguien que no se debe de subestimar. Grandes palabras viniendo de ti Albion y no es natural que alabes a los demás. Solo digo la verdad y lo pondré simple Balí y ese chico y tú son los más poderosos Sekiryutei y Akuryukou en toda la historia y se disputan un título más. La imagen mostraba a un Ise dando un golpe en la cara a Yaldabaoth que alejó al castaño con sus alas. Y es el título del dragón celestial más poderoso de todos y... De regreso a la batalla, Ise lideraba el ataque físico contra Yaldabaoth mientras Rias lo hacía con los ataques a distancia. El dios luchaba contra todos los jóvenes como si todo esto fuera un juego para él. Los ataques mágicos de Akeno, Ravel, Fai y Kuroka no hacían gran daño a la armadura del coloso a pesar de que lograban impactar contra este y si lo dañaban por cuestión de suerte de darle en el intervalo de un 1 segundo que está vulnerable, el cáliz lo curaba y... Rias con Sona atacaban con lo mejor que podían y la ayuda de Aki en repotenciar sus ataques con las balas elementales hacía que por lo menos se mantengan firmes. Con Ayane, Irina y Kaori las cosas no eran tan buenas y las tres jóvenes hacían maravillas para evitar los ataques del robot con sus espadas pero a veces eran salvadas por Ise, Kiba o Zenobia que eran los más veloces y aunque claro la situación demostraba que estaban empezando a cansarse y Sagi y Yura daban apoyo a distancia con la intención de distraer al gigante ya que ellos mismos sabían que carecían del poder ofensivo de los demás. Rai por su lado atacaba desde el aire con sus lanzas de luz al mismo tiempo que se movía constantemente para no recibir un ataque del dios pero la Kaido ya se denotaba exhausta y no era la única. Todos ya estaban al límite, Koneko estaba casi al borde del colapso tras esquivar todos esos ataques de esas espadas y era un lujo no haberse sido vuelto filete y... Veo que no están progresando mucho y mocosos. Se ven cansados y yo aún me he esforzado y... Ise y los demás estaban respirando con intención de recuperar el aire perdido y esto era ridículo, eran 18 jóvenes contra un solo coloso y claro que eso sería algo a favor si el oponente no fuera un dios y... Mierda y las lágrimas del Fénix no funcionan como se deben y por qué... Ise tenía en su mano un frasco del dicho líquido y lo usó para curar la herida en su pecho pero solo hizo que la herida no le duela más no se cure. No funcionan porque en este lugar, el ambiente no es el mismo para que esas cosas funcionen con todo su poder y en verdad creyeron que los habitantes de Nu, personas que odiaban a los demás dioses y los Maous, se arriesgarían a dejar que usen sus artilugios como esas lágrimas aquí. Un medio de limitar los efectos y es ridículo y, Ravel no creía lo que oía y esto era malo y una tecnología capaz de limitar la curación de las lágrimas usada en malas manos los pondría en desventaja. Al diablo eso y hay que hacer algo para acabar con esto y no creo que aguantemos más, Sona habló en voz alta. Y se asintió a las palabras de Sona, en eso vio como el robot los atacaba con su espada. Dando un grito de que se dispersen, el castaño saltó hacia la espada y canalizó energía en su mano derecha. Shishi Senkou. El impacto entre el ataque y la espada sacudió la zona aunque Ise sintió como los huesos de su mano se rompían y... Mala idea compañero, tu mano estaba muy lastimada, ahora está peor, el castaño gruñó ante las palabras del dragón mientras se alejaba un poco al mismo tiempo que los que atacaban a corta distancia iban contra el dios. Maldita sea y solo me queda una salida y se miró los alrededores y iba a tardar un poco, Rias, necesito que me den tiempo. La pelirroja miró confundida al dragón, usaré mi mejor ataque, denme tiempo. Issei de acuerdo. Ya escucharon todos, debemos darle tiempo a Issei y usen todo su poder para resistir.
Todos asintieron a las palabras de la pelirroja. Akeno decidió usar sus poderes de ángel caído sacando su ala de caído y lanzando una Lilignen que impactó de lleno al gigante que a pesar de haber deshecho la magia no deshizo la carga eléctrica del ataque. Koneko por su lado entró en su modo Nekomata y con gran velocidad y agilidad se acercó a su enemigo y le dio tremendo golpe en el pecho que agrietó el metal. A pesar de que el cáliz lo estaba curando, el dios se vio impactado por el reciente combo. Acto seguido se vio como Kiba, Shinobi, Ayane, Irina y Kaori fueron contra él con sus armas ya en posición de ataque. Los Mig, Ángel, Kunoichi y Paun atacaron el rostro de Yaldabaoth logrando cortar el metal. Mocosos. El dios iba a atacar nuevamente cuando Phoenix Breath. Magarudine. Varias ráfagas de fuego y viento lo envolvieron. El daño no era directo, pero el calor de ese tornado hecho de llamas sí lo estaba afectando ¿Necesita una ayuda, Kaichou? Por favor. Aquí tenía ambas pistolas enfrente para disparar cargadas al máximo con magia eléctrica y Sona tenía un dragón de agua en sus manos. Ambas lanzaron sus ataques mientras estos en el camino se juntaban ocasionando que el dragón sea repotenciado por la electricidad. Yaldabaoth sabía que era inútil, el ataque se iba a negar pero no contó con que cierta gata lanzara una lanza de hielo repotenciada con Senjutsu antes de que el ataque le diera y este se negó pero la chance al ataque combinado de impactar al dios y este fue empujado hacia atrás por dicho ataque y esto ya era el colmo y iba a jugar con los mocosos pero resultaron ser una molestia Yura y Sagi estaban a los lados del coloso, en eso el rubio conectó su Sacred Gear con Yura y le dio la fuerza absorbida que acumuló poco a poco. La chica saltó hacia la cara del coloso que no consideraba a esos dos un problema y ese fue un error. La Rook hizo uso de todas sus fuerzas y le dio tal patada que hizo que el gigante perdiera el equilibrio ellos sí, Asia escuchó las palabras de la doctora que estaba recuperando el conocimiento. ¿Por qué luchan y acaso no entienden que de hacerlo el mundo seguirá igual? Tal vez la rubia veía la batalla con preocupación, es verdad y tal vez este mundo esté mal y tal vez estamos tomando un mal camino pero aún así no creo que inculcar caos y muerte sea un medio de cambio correcto Asia miró con seriedad a la mujer no creo que su padre y novio hubieran deseado este estilo de vida para usted. Se vio como Rias y Rai volvían a crear ese ataque que usaron la última vez, esta vez con un tamaño mucho mayor y más cargado de energía y el dios vio eso y decidió dejarse de juegos pero en eso sintió como algo dentro de él lo retenía ¿qué? ¿Acaso maldito robot defectuoso Todos vieron lo que parecía ser un brillo desde el interior del pecho el robot y parecía que lo estaba reteniendo y en eso supusieron que tal vez y solo tal vez Lo ve tal vez para usted Orou solo fue un robot con la apariencia de su novio fallecido pero Asia vio con una sonrisa a la mujer eso no quiere decir que él por su propio albedrío no la haya apreciado y en el fondo de seguro deseaba que usted siguiera con su vida como se debe La doctora miraba incrédula como Yaldabaoth trataba de llevar su mano al pecho para sacarse al ser que lo estaba molestando, cosa que fue aprovechada por todos los demás para realizar varios ataques al cuerpo del coloso quien se estaba arrepintiendo de haber juzgado a los mocosos mal y eran peligrosos si les dabas el espacio que necesitaban ¿En verdad crees que este mundo va bien como está? La mujer miró a la rubia quien asintió Lance of Supreme Destruction. El ataque combinado de ambas, usando todo el poder que les quedaba iba contra el dios que alzó la mano y usó la habilidad del robot en su interior para hacer magia y el hechizo desapareció pero no contó una cosa El mundo puede cambiar y no todo es malo ya que Asia puso su vista en la dirección de cierto castaño que tenía sobre su cabeza una enorme esfera de energía térmica y era la Gaea Force pero esta era enorme y casi de la mitad del tamaño de Yaldabaoth es en este mundo que conocí a mis amigos. Se estaba con la mirada decidida y la enorme esfera estaba lista para ser lanzada Bost. Sintiendo el inmesurable dolor en su cuerpo se prepara el ataque que creó nervios en el dios y la fuerza de ese ataque no era broma Maldición. Gaea Force. El grito de Ise al lanzar su mejor ataque fue la señal que todos necesitaron para alejarse del robot y tirarse al suelo en búsqueda de protegerse del poderoso ataque del Sekiryutei. La enorme esfera térmica iba con velocidad hacia Yaldabaoth que maldijo el segundo que no tenía la protección para nulificar magia y la esfera impactó contra el pecho del dios y lo empezó a empujar hacia atrás y el poder del ataque era enorme y como un simple mocoso puede tener tanto poder. El gigante estaba siendo empujado más lejos hasta que ¡Bum!
La explosión de la técnica se hizo presente ocasionando una enorme onda de choque que hizo temblar todo el continente de Mu y los jóvenes estaban en el suelo soportando la enorme ventisca y... Exageraste y... De nuevo. Perdón. Ise estaba sosteniéndose a un pilar ahí presente y sabía que su técnica era fuerte. Sí. Sabía que producía catastróficas explosiones. Sí, y sabía que tenía el poder de tumbar a un dios. Claro que no, mierda. No pensó que iba a resultar. La explosión siguió unos segundos y los que veían todo a lo lejos estaban asombrados del ataque de Ise y hablando de escalas y... La explosión empezó a morir y cuando todo parecía tranquilo y... ¿Acabó? Rias hizo la pregunta tras levantarse ayudando a Ray a ponerse de pie y todos los demás estaban igual y cansados y exhaustos y en verdad esperaban que hubiera acabado y... Esto es y no. El grito de Drake vino acompañado de un relámpago y al alzar la mirada todos sintieron que la sangre se les heló y Yaldabaoth estaba encima de ellos y estaba dañado y pero casi ileso y... No jodas y... Ise no creía lo que veía y... Nadie lo hacía y el robot extendió sus alas y manos y del halo que tenía en la cabeza empezó a emanar energía y... ¡Oh mierda y! Cúbranse. Ultimate Judgment. Lo único que se vio luego de eso fue un enorme destello de luz que cubrió todo y... Ise, Ray. Penemue vio con horror cómo el destello de luz envolvió a los jóvenes. No, hay que hacer algo, Rean. HMMM y veamos cómo se desarrolla todo. Perdiste la cabeza. Esa cosa los va a matar. No, Penemue y aún no acaba ahí. Rean tomó su fiel tachi con su mano derecha y miró a la mujer y, conozco bien a Ise y la batalla está lejos de acabar y muy lejos de acabar y... Todas las facciones ya se estaban preparando para salir a atacar a esa cosa que ponía en peligro la existencia del incógnito de lo sobrenatural y... Pero no contaron con una cosa y que un dragón celestial no se rinde sin pelear y la luz que cubría todo empezó a mostrar a los jóvenes en el suelo y todos heridos e inmóviles y se veía como Ray protegió a Asia de un daño peor usando su cuerpo y pero las heridas de todos eran serias y se había protegido a la doctora Orihime del poderoso ataque y... Yaldabaoth descendió al suelo y miró a los ya derrotados jóvenes debajo suyo y se podía ver que el cáliz que lo curaba ya no estaba y se había destruido. Probablemente y... Uy. Y se abrió los ojos y notó que la mujer que hace poco era su enemiga estaba bien y... Detesto mi impulso por ayudar a los indefensos y... El castaño se levantó como pudo y su armadura era un desastre y... Era una suerte seguir vivo y... Miró a su alrededor y vio que todos estaban fuera de combate y excepto Ravel y Kuroka que parecían aún tener un poco de poder y... No creí que me llevarías a estos Sekiryute y... Tu poder es de temer y destruiste mi cáliz de regeneración pero y... También me libraste a esa molestia que había en mi pecho y... Ojo de Tei, Ise no estaba de humor y el cuerpo le dolía y su mejor ataque apenas había lastimado a esa cosa y que esto no puede empeorar. Planeaba esperar a destruirte a ti y tus amigos pero y lo mejor será poner mi plan en marcha y... La zona entera empezó a temblar y... Algo no iba bien y... ¿Te imaginas lo que pasará si este pedazo de roca cae sobre uno de los continentes? Okitachen lo que esto no puede empeorar y porque ya lo hizo y... Estás loco, matarás a gente inocente. Todo con tal de imponer orden en este mundo y para que el libre albedrío de seres como ustedes no siga creando guerras y desastres y este mundo necesita orden y yo y lo daré. Compañero y el lugar entero está temblando, no está jugando con que hará impactar el lugar con el suelo. Mierda y, Ise en efecto vio que estaban descendiendo y esto iba mal y miró que todos estaban recuperando la conciencia y, TCH y solo me queda una salida y, el joven tomó lo que quedaba de la lágrima del fénix que antes usó y la usó en él y sintió que se recuperaba en algo pero no en su totalidad y que algo de su energía regresaba, solo espero no arrepentirme y... Descuida Ise, recuerda que estamos contigo. Ellen tiene razón chico, sobreviviste a ese loco descendiente mío y sobrevivirás a esto. Vamos mi querido Issei es hora de demostrar lo que el actual Sekiryutei puede hacer. Bien chico y muestra el poder del Sekiryutei más poderoso. Las palabras de Ellen, Leónidas, Elsa y Belzar calmaron en algo al castaño y las voces de los previos poseedores también estaban presentes y... Ise miró a Zai y Kurokai. Creen la barrera más fuerte que puedan y pase lo que pase no salgan de esta. Ise-sama. La maga miró a su líder con preocupación mientras este alzaba el pulgar en señal de crean en él. La maga y la Nekomata, con dolor, usaron el poco poder que les quedaba para crear una barrera alrededor de ellas y los demás y una donde Ise estaba afuera mirando al gigante frente suyo y... Ise. ¿Qué vas a hacer?
Rías trató de levantarse pero el cuerpo no le daba y todos miraban con preocupación al dragón quien solo cerró los ojos y... Dime ahí. ¿Cuánto hasta que esto caiga al suelo? De 5 a 7 minutos y ¿por qué? Y se sonrió y tiempo de sobra y tanto él y como los previos Sekiryutei, Drake y todos se estaban centrando en solo una cosa y... Sin saberlo, incluso detrás de la puerta que yacía en el interior de la mente del joven y unos ojos amarillos se hicieron presentes en la infinita oscuridad que había ahí. Porque me basta el tiempo para vencerte y... ¿Vencerme? Ridículo y aunque lo hagas no ganarás nada y... Solo estás manteniendo un mundo lleno de destrucción y... ¿Acaso te crees el héroe que está destinado a vencerme? ¿Héroe? No y no soy nada de eso y nunca he deseado ser un héroe y... Solo soy alguien que en su vida busca luchar por lo que cree y luchar por la gente en la que confío y por eso es que acepte luchar y por ello sigo peleando y... Y si un enemigo aparece enfrente mío y desea destruir la paz y acabar la vida de inocentes, entonces yo y se abrió los ojos y se vio que estos brillaban totalmente, el derecho era todo amarillo y el izquierdo todo verde y, lo destruiré. De la gema del Boostedge emanó nueva energía, una que reparó totalmente la armadura y el aura roja envolvió a su dueño mientras algo de esta iba al cielo creando relámpagos de color rojo y el lugar tembló y los que eran testigos de todo sintieron un escalofrío y... ¿Qué era eso? De la nada y de las joyas de la armadura salieron varias luces de color verde, unas voces irreconocibles salían de ellas y en eso se empezó a cantar y... Yo, aquel que despertará y... Va a comenzar está comenzando. Soy el dragón celestial que robo los principios de la dominación de Dios. Siempre es lo mismo, siempre es igual. Me río del infinito y desprecio a los sueños. Aunque nosotros no querramos, aunque nosotros no lo deseemos. Me convertiré en el dragón rojo de la dominación. El camino que tomamos, el sendero que recorremos. El cuerpo de Ise empezó a mutar al mismo tiempo que cantaba y primero su cabeza se extendió de su cuerpo para luego ver cómo las piernas y los brazos y todo crecía hasta ser casi 3 veces del tamaño que era y las alas se volvieron como unas especies de barras articuladas con gemas verdes en ellas mientras energía verde reemplazaba lo que eran las membranas de estas y lo que estaban viendo era un dragón y el verdadero poder prohibido del Sekiryutei. Todos los que veían eso se quedaron helados y el poder de un dragón era increíble y temible y el camino de la ruina que tenemos es para destruir a los que amenacen al mundo. Y te hundiré en las profundidades del purgatorio carmesí. Juggernaut Drive. Roar. El rugido del dragón enfrente de ellos sacudió todo y incluso el mismo Yaldabaoth sintió escalofríos y el ser enfrente de él lo miraba como si fuera una presa y Rías y los demás estaban sin habla y eso era Ise. Esto es el dios había cometido un error y subestimar a un dragón es muerte segura. Roar. El Sekiryutei voló hacia su enemigo y era la hora del último round y 5 minutos separan al mundo del caos.